Saludos especiales para toda nuestra audiencia del programa El Mundo Actual en todo el área metropolitana de Washington, D.C. y también para toda nuestra gente preciosa que sintoniza este programa a través de nuestro canal de YouTube Antonio Bolaines Oficial en diferentes partes del mundo. A nuestros queridísimos hermanos en Europa, en Asia, donde nos escuchan también, y saludos especiales también en el Medio Oriente y por supuesto en toda nuestra América Latina. Saludos muy pero muy especiales para ustedes también, y también allá en la Antártida, allá en Australia. Saludos muy especiales también para toda nuestra audiencia que nos escuchan hasta esos lugares. Esta semana del 8 de julio queremos compartir con ustedes una reflexión muy importante ante los hechos y acontecimientos que se están dando en estos momentos. Pasos al surgimiento del anticristo. En medio de toda esta contundente, terrible pandemia que se maneja de diferentes maneras, pero en medio de todo ella también surgen las inquietudes, no solamente de este gobierno de orden mundial que está manejando ineludiblemente esta pandemia, también la expectativa de la aparición del falso Mesías. Leamos la palabra del Señor, que es lo que nos dijo el apóstol San Juan en sus cartas, escrita en primera y en la segunda carta de Juan también. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, hacia ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Primera de Juan 2, 18 y 19. Muchos engañadores han salido por todo el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, que quien esto hace es el engañador y el anticristo. Segunda de Juan 7, 8, Dios bendiga esta santa y bendita palabra. Pasos al surgimiento del anticristo. Ante todas estas circunstancias y cosas que están pasando en estos momentos, es ineludible que están dándose todos los acontecimientos proféticos y el camino definitivamente a la gran tribulación es un hecho. De esta pandemia no cabe duda que vamos rumbo hacia los preparativos contundentes del periodo de la gran tribulación. Así es que no va a ser nada extraño que también escuchemos en los siguientes, como ya lo estamos viendo, una serie de personajes que van a aparecer. Ellos vienen con una precisa misión. En cierta forma, tratar de lanzar una cortina de humo para ocultar al verdadero personaje a quien ellos representan. El anticristo. Hablemos de ese personaje o antimesías en las Biblias hebreas. Ese personaje que siempre ha estado ese espíritu, y quien escribo en mi libro Israel al filo de la profecía, y muy pronto, si el Señor así lo permite, nuestro libro Anticristo. Pero sin lugar a duda, este personaje ya está en la actualidad y no es un personaje desconocido. Es muy importante que entiendan a partir de todos estos minutos. No es un personaje desconocido, es un personaje famoso. Y por el otro lado, no solo es él, son tres personajes. Recuerda que será el antipadre, que es el dragón, Satanás el diablo, que es una de las bestias. La segunda bestia pues es el antimesía, el anticristo, y la tercera bestia que será el falso profeta. Se dice que será uno de los líderes religiosos más influyentes en el planeta Tierra. Podría, en este caso, no hay que descartar al líder de Roma, eso sí, definitivamente es el más potencial, el más fuerte, pero también no hay que descartar algún líder político religioso que esté involucrado también entre los poderes más grandes del mundo. De manera que son cosas que el tiempo cercano que ya estamos va a venir dando mayor luz sobre esta situación, sobre estas circunstancias. Pero debemos de aclarar que el anticristo es un personaje
que no se presentará necesariamente como el Salvador del mundo. El mundo no ya tiene claro que hay un Salvador por lo menos la mayor parte del mundo, que se llama Jesucristo. El anticristo viene para presentarse como el posible Salvador o el supuesto Salvador del pueblo de Israel y del mundo árabe, que son los únicos dos pueblos que no reconocen que Jesús fue el Mesías. De manera que el único pueblo que todavía espera al Mesías es Israel y también el pueblo árabe. ¿Por qué? Porque recuerde que los árabes, no los palestinos, recuerde que los palestinos no tienen absolutamente nada que ver en lo profundo profético en cuanto a los hijos de Ismael. Los árabes sí son hijos de Ismael, y los árabes que hoy en día abrazan la religión del Islam, pero que en torno a todo eso, ellos todavía esperan, al igual que los judíos, el Mesías. Según todos los estudios escatológicos, y lo describo en mi libro Israel al filo de la profecía, el anticristo se va a presentar como supuesto Mesías o Salvador en cierta forma ante los dos pueblos, ante el pueblo de Israel y por supuesto ante el mundo de los árabes. Por supuesto que él va a recibir, es decir, va a ser investido de todos los poderes políticos del nuevo orden mundial, porque el mismo dragón, es decir, Satanás o el antipadre, le dará su trono y su autoridad a este personaje finalmente, y es por eso que la inmensa mayoría hace énfasis solamente en el anticristo antes del antipadre, que es el que primero prepara el camino para que después se levante este personaje, sea investido como supuesto Mesías e inmediatamente después lo proclame el falso profeta, que preparará al mundo a través de el espíritu falso de la unificación religiosa del planeta Tierra. Ante toda esta circunstancia vale la pena en estos momentos que hablemos sobre esto, porque está circulando un video y como siempre a veces nuestra comunidad cristiana no tiene mucho, se va rápido por encima, y las reglas es no den crédito rápido, absoluto, a algo que ustedes están viendo o escuchando en las redes sociales sin tener prueba de quién es, quién lo escribe, quién lo hace, quiénes son, quiénes están detrás de todo esto. Como dije, es lógico que si el anticristo está a punto de surgir, que ese es el camino cercano, cuánto tiempo nos queda, pero ese es el camino cercano, entonces van a surgir, como lo ha habido toda la vida, múltiples de anticristo, pero con mayor fuerza en este último tiempo, y por qué no este 2020 que está siendo trascendental en los acontecimientos históricos. Han habido múltiples de anticristo desde la época en que Juan escribe su carta, pero tal vez para nosotros los más contemporáneos de los múltiples que han habido, tal vez el más grande prototipo o anticristo que hemos tenido, sin lugar a duda, se llamó Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, ese personaje que trajo tanta desgracia y tanto dolor a la humanidad con la Segunda Guerra Mundial, y que finalmente se lanzó con profundo odio contra el pueblo de Israel, matando a 6 millones de nuestro pueblo de Israel. Sin lugar a duda, él es un prototipo de anticristo, aunque algunos lo ven como más bien prototipo del antipadre, de un líder político que será eminentemente controversial, con profundas fisuras y divisiones, y que finalmente desatará espíritu de odio profundo para allanar el camino a su hijo, que en este caso sería el anticristo. Algunos dicen que inclusive parte de ese espíritu de anticristo fue Bin Laden, quien definitivamente trajo una crisis en el 2001 que ocasionó una catástrofe de más de 3.000 almas perdidas en Nueva York, y que a partir de ese momento el mundo cambió. No cabe duda que él fue uno de esos espíritus de anticristo. Después, algunos dicen que muchos siglos atrás,
antes de que entrara el control total político del nuevo orden mundial, se manejaba en la Edad Media el poder político a través de los papas, y que en muchos de estos papas estuvo ese espíritu del anticristo. Y es por eso que inclusive hoy en día hay personajes que dicen que el papa es el anticristo, lo cual definitivamente eso está descartado por una sencilla pero poderosa razón. El anticristo no será un gentil. Tienen que entender eso. Será alguien que debe de llevar descendencia hebrea, porque él se tiene que presentar como el Mesías de las Escrituras al pueblo de Israel y también hacia los árabes en este caso. De manera que simplemente fue uno de esos anticristos. También podríamos mencionar a Jim Jones, el famoso personaje de 1978 en los Estados Unidos, que ocasionó un suicidio colectivo. Este personaje en aquel momento se autonombró también un Cristo, lo que automáticamente lo hizo ver como un anticristo. Tal vez otro de los personajes famosos que se autonombró anticristo en 1954 fue el famoso reverendo Moon. Este personaje que también se autonombró como Cristo, este personaje sin lugar a duda es uno de esos anticristos de los múltiples que menciona el apóstol Juan. Pero sin lugar a duda otro personaje que fue muy conocido entre los hispanos y que increíblemente uno dice cómo es posible que hubieron evangélicos que siguieron a este personaje, incluyendo pastores pentecostales, incluyendo pastores que en algún momento pertenecieron a las Asambleas de Dios, para decirlo así, en México. Estamos hablando de este personaje que se autonombró públicamente como anticristo y se llamaba José Luis Miranda. Este personaje que ya está en eternidad, sin Dios, sin fe y sin esperanza, y quien en su momento se autonombró también como el Cristo. Todos estos, sin lugar a duda, son falsos mesías. Pero por el otro lado, en estos momentos, en estos últimos días, ha surgido un video que se está volviendo viral. Y ahí es donde debemos de tener eminentemente cuidado los cristianos cuando vemos muchos documentales a través de redes sociales de personajes que, como dije en el programa anterior con el rabino Kogan, siempre va a haber personas que están buscando la polémica en las redes sociales con una sola intención, a veces muy malintencionada: jalar muchísima audiencia hacia ellos o números hacia ellos. De eso, ellos tienen todo un equipo montado tremendo, posiblemente impresionante. En esos equipos ellos hacen sus propias de exposiciones controversiales, que ellos saben que van a ser controversiales y que va a traerle muchísima gente a sus graneros. Por ejemplo, hay personajes que dicen que la Tierra es plana y que siempre nos han engañado, que nos han echado unas grandísimas mentiras y que eso no es verdad, que la NASA nunca ha ido al espacio, que es mentira, que el hombre nunca fue a la luna, que es mentira, y que se nos han ocultado toda una serie de realidades de esto. Por favor, ¿cómo es posible que hayan millones de personas siguiendo ese tipo de personas, incluyendo evangélicos? Así es, precisamente porque ellos hacen unas demostraciones tan convincentes y tan contundentes que hacen ver de aquellas grandísimas mentiras como que si fuera una verdad ineludible. De allí que la palabra de Dios siempre nos manda a que tengamos cuidado, como dice la palabra en Santiago: oírlo todo y retengan lo bueno. Es decir, en otras palabras también, discernamos con el Espíritu Santo cuando se trata de temas que tienen que ver con las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, hay personajes que niegan total y absolutamente la deidad de Jesucristo, diciendo que Jesucristo sencillamente es la primer criatura creada por Dios. Juan dice aquí que quien niega la deidad de Jesucristo, ese es el anticristo también. Es decir,
tiene el espíritu del anticristo. Últimamente, en los últimos 10 años, han habido múltiples de enseñanza, exactamente, queriendo quitar la deidad del Señor Jesucristo, negando esa deidad purificadora del Señor Jesucristo. Ese es el espíritu ineludible del anticristo. Pero también ha surgido en estos días un personaje o un documental de un supuesto personaje impresionante. Supuestamente es un rey escondido que viene de una descendencia de familia y que supuestamente este rey está tomando el momento ya trascendental en los últimos pasos para hacerse del reinado de Inglaterra y usurpar o tomar el reino de Inglaterra. En el documental se hacen supuesta entrevista con este supuesto futuro rey que está a punto de tomar, que por cierto ya es un anciano. Supuestamente se hacen una serie de cosas, de llamadas, y cuando usted ve, si usted sabe bien, y por favor, el pueblo evangélico tiene que ser un poquito más chispa en esto, como a veces nuestros líderes del mundo. Por eso el Señor dijo que los hijos de las tinieblas son más sagaces. Si un líder político o un filósofo ve esa entrevista, se va a reír porque hay enorme y profunda incoherencia en esas supuestas entrevistas. Por ejemplo, en algún momento dice que ya está el personaje ahí, que ya en este momento el Papa renunció a una declaración que por cierto es blasfema, la que los papas se han dado, vicarios de Cristo. Y en el documental dan a entender como que el Papa Francisco renunció a eso. Por favor, nunca ha habido tal declaración. Por supuesto es una declaración blasfema de los papas, pero lo que quiero decir es que dan a entender, wow, como que todo el terreno se está allanando. Enormes incoherencias. Para comenzar, sí, claro que esta monarquía siempre ha estado lleno de problemas en los últimos días, de este muchacho Enrique que se vino a California. Debemos de entender una cosa contundente. La monarquía de Inglaterra no tiene ningún poder de influencia en el sistema de gobierno, incluyendo de los gobiernos de la política mundial en este momento. Ninguna influencia poderosa me refiero. Solo para que ustedes tengan una idea, la monarquía de Inglaterra es una monarquía de fachada, que quiere decir de imagen de Inglaterra. Pero en realidad es un sistema político en Inglaterra que gobierna, donde el primer ministro junto con el Congreso, al igual que en los Estados Unidos, son los que toman las decisiones. Algunas veces se le consulta a la monarquía, simplemente igual como sucede en Israel. En Israel, el presidente de Israel no es la autoridad máxima del gobierno de Israel. La autoridad máxima del gobierno de Israel es el parlamento, y después del parlamento el primer ministro de Israel. Es igual en Inglaterra. Entiendan eso. El hecho de que ese señor diga que él está a punto de que, y supuestamente ya la monarquía de Inglaterra se están escondiendo, y que hacen ver cierto castillo que están solos, por favor, como cristianos, no comamos cuentos de hadas. Solo sí quiero decirles que no cabe duda que es uno de los múltiples de anticristo que se han de manifestar antes que venga ese falso Mesías muy pronto. Y si eso ha venido muy pronto, no cabe duda también que la venida de Cristo Jesús está a las puertas. De manera que en lo personal quiero aclarar en cuanto a lo que está haciendo que muchísimos evangélicos están desesperados siguiendo ese tipo de documentales, que tengan cuidado. Simplemente ajustense a las Sagradas Escrituras en estos momentos. Lo que sí es seguro
lo que seguro la venida del Señor está cerca. Lo que es más importante en este momento es, en lugar de estar esperando en cuándo, quién será, en qué momento surgirá este personaje y todo, ese no es nuestra misión como iglesia. Nuestra misión como iglesia en este momento es preparar a nuestra feligresía, a nuestros miembros como pastores ante esta pandemia crítica, dura, difícil, manipulada o no, que es lo más probable que sí, con todo lo que sea, pero estamos teniendo almas, que hay mano maligna en todas estas muertes, solo Dios lo sabe, pero Dios es justo y un día Dios va a juzgar, incluyendo si algunos médicos son responsables de todo esto, Dios lo va a juzgar, pero por ahora, ante esta pandemia que es real, que la estamos viendo, en este momento la iglesia debe de concentrarse, no en esperar quién es y cómo va a surgir, y si está, y si es este misterioso rey que vive en un lugar misterioso por ahí, cerca de Gran Bretaña, en una cueva, y que supuestamente tiene contacto con departamentos, con personalidades del mundo, incluyendo el Departamento de Estado de Estados Unidos. Por favor, no nos alimentemos de cuentos de hadas. Así no es como lo tiene montado todo el sistema del nuevo orden, cómo es que va a surgir. Por favor, por eso era importantísimo, digo en mi libro Israel al filo de la profecía, en la primera edición que hice, que creo que debe ir todavía, no lo quite esa parte, cuando uno de nuestros profesores en escatología en Holanda nos decía que deberíamos los cristianos, los escatólogos, ser documentados en todo el sistema político mundial, porque el anticristo va a ser un líder político. Y para poderlo entender hay que conocer el sistema político del mundo. Eso es una verdad. Si queremos saber, entonces investigue, trabaje cómo es que está funcionando el nuevo orden mundial, cómo es que maneja como marioneta a todos los sistemas políticos del mundo, todas las crisis mundiales, incluyendo estas pandemias, e inclusive cómo manejan el sistema religioso desde Roma, incluyendo el budismo y el islam, son manejados por ellos mismos. De manera que sencillamente indaguemos, investiguemos y sepamos que ese personaje va a venir porque la Biblia lo dice, que va a ser un líder, va a ser respaldado total y absolutamente por el sistema político, y que el antipadre, es decir, el dragón, le dará su trono y su autoridad. En otras palabras, en estos momentos como cristianos, no estemos esperando, buscando si es este misterioso personaje y le estemos dando tantísimos números a quienes están detrás, que solo Dios sabe, sí, como estos personajes que dicen que la tierra es plana, están buscando números y sensacionalismo. Sea lo que sea, la Biblia dice que ese personaje va a aparecer. Nosotros no lo estamos esperando a él, los cristianos estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entre esa segunda venida, el arrebatamiento de la iglesia. Arpazo y parousia. Arpazo, arrebatamiento. Parousia, la aparición en poder y en gran gloria. ¿Qué sucederá? Aquel día en la gran batalla de Armagedón, al final de los 7 años de la gran tribulación, y donde todo ojo le verá, pueblo, tribus, lenguas y naciones, lo cual ya está preparado. Tan preparado estamos ya rumbo que inclusive se dieron cuenta que el sistema que tenemos de internet para poder ver simultáneamente a todo el mundo en este momento es muy lento, porque se quedaron atrás, y por eso están trabajando a altísimas velocidades para poner lo más pronto posible el sistema global ya de las poderosísimas antenas. ¿Por qué antenas? Porque ya tienen los satélites arriba del 5G, para que toda la humanidad pueda ver simultáneamente ya lo que acontece en el mundo. Es decir, sin darse cuenta, están cumpliendo
la gloriosa profecía de que cuando Cristo venga, pueblo, tribus, lenguas y naciones le van a poder ver en vivo y a todo color. Si todo eso está listo, y eso tiene que ver con parousia, que es al final la segunda y gloriosa y manifestación de Cristo en gloria, que es lo que significa la palabra parousia. Entonces nosotros, los cristianos, la iglesia, no importa lo que estén diciendo los demás, no me interesa. La iglesia, estamos esperando el arpazo, que es el arrebatamiento de la iglesia. Si lo quieres creer, amén, Dios te bendiga. Y si no lo quieres creer, nadie te obliga a creerlo. Es como los que siempre les gusta entrar a hacer daño a las diferentes redes sociales. Oye, si no te gusta, ¿por qué te metes? ¿Qué haces? En otras palabras, si lo quieres creer, serás bien bendecido. Serás bienaventurado. Si no lo quieres creer, ese es tu problema. No podemos obligar a la persona a creer que Cristo está a las puertas o a no creer. Lo que sí puedo decir, como Josué, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. En este caso diría, mi casa y yo y nuestro pueblo evangélico, que son fieles, seguiremos esperando la venida del Señor Jesucristo. No nos interesa, va a aparecer ese personaje. No nos interesa ni lo estamos esperando a Él. Estamos esperando a Jesús de Nazaret, nuestro glorioso, nuestro precioso y único Salvador de nuestras vidas. Por favor, no dejemos de estar orando por Israel. Estén pendiente en cualquier momento también, porque la situación de Israel se está poniendo delicadísima, lo cual ineludiblemente está allanando el camino para la aparición del falso Mesías también. Eso es real, pero como le dije, es un tema muy importante, y que sepan que ese personaje no es así tan como va a aparecer. Hay razones poderosas políticas como es que lo van a preparar los del nuevo orden mundial. Sea lo que sea, solamente estemos a la expectativa, orando por el pueblo de Israel también, por estas decisiones políticas difíciles que va a tomar en estos días el primer ministro Benjamín Netanyahu, y que por supuesto va a traer ¿cómo se puede decir? Noticia fuertísima sobre el Medio Oriente. Y cuando esas noticias empecemos a escuchar, sepa que todo eso es el camino a los grandes acontecimientos proféticos. Estés pendiente porque puedo salir en cualquier momento a hablar en caso que la situación se ponga difícil en Israel. Sea lo que sea, mi hermano, recalco, no se alimente de muchos documentales de los cuales ustedes no conocen quiénes son esos personajes detrás de esos documentales. Aliméntese de la palabra de Dios, de buena palabra, de buena información, y sobre todas las cosas, no deje de esperar en tu corazón, en medio de todas estas pandemias, al Rey de Reyes y Señor de los Señores, Cristo Jesús. Que el Altísimo Dios Todopoderoso te bendiga.